Soy Rosa Hernández y soy coach de estilo de mujeres desde el interior. En este espacio cuestionamos y derrumbamos los estereotipos, las modas, los miedos y las creencias que te impiden ser más tú al vestir. ¿Estás lista? Bienvenidas a otro capítulo más de este podcast. Buen día, chulita. El día de hoy tengo dos invitadas que la verdad yo las considero, y se los he dicho a ellas, hasta como amigas virtuales que me han enseñado muchísimo, y esa es la razón por la que son las invitadas el día de hoy. Ellas son Saraeli Crespo, que está repitiendo. ¡Bravo! Es la primera invitada del podcast que repite, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Ame Manzano, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la niña buena, que cómo me ha costado. Como bien me lo enseñó Ame, y al final voy a dar las redes sociales de ellas dos y voy a explicar un poquito más, pero como bien me lo enseñó Ame, bueno, se llama América, pero yo le digo Ame. Igual, para todas. Exacto, mis alumnas son un reflejo de mucho de quien yo soy. Y obviamente yo soy la típica, o era, estoy rompiendo con este esquema, era la típica niña buena, y muchas de mis alumnas, por lo tanto, son o eran o están rompiendo con ser las niñas buenas. Y estos meses que he estado trabajando mucho en mi interior, también se ha visto increíblemente en mis alumnas, también pues sí, este rompimiento con este esquema o con este estereotipo. Y por eso hoy vamos a hablar de la niña buena. Así que, mi querida chulita, como siempre te digo, tráete un tecito, un cafecito, porque ya vamos a empezar, escúchalo de principio a fin. Y bueno, pues te digo, vamos a empezar con todo. ¿Por qué quise hablar de este tema? Y justo te lo platicaba ahorita. ¿Por qué? Porque muchas de mis alumnas son o están rompiendo con el esquema de la niña buena, y esto se ve reflejado en su imagen. ¿A qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo. Hace poquito tuve una alumna que ella me decía, es que yo no quiero enseñar los brazos. No puedo enseñar los brazos, no puedo. Y yo siempre respeto lo que ellas me piden. No soy una persona que obligue a alguien a usar algo que no. Entonces yo me acuerdo que le dije, no te preocupes, si tú no estás lista no tienes por qué enseñarlos, etcétera. Pero empezando a rascar, ¿verdad? La historia familiar, una vez le hice esa pregunta. Le dije, oye, me gustaría saber, digo, con quién confianza, ¿por qué no te gusta enseñar los brazos? Y al principio yo dije, bueno, ha de ser un asunto con el cuerpo, todas lo tenemos, no, me parece completamente normal. Y yo pensé que iba a decirme algo así, que me iba a decir, es que, no sé, me da miedo o me da pena enseñar mis gorditos de los brazos. Y me sorprendió su respuesta porque ella me dijo, lo que pasa es que mi mamá me educó para no enseñar de más. Ella fue la que me dijo que no, cómo voy a enseñar brazos, cómo voy a enseñar el abdomen, cómo voy a enseñar, no sé, las piernas. Y me está costando, o sea, ahora de adulta, ella creo que tiene mi edad, 33, 34, y me acuerdo que me dijo, ahora de adulta, estoy luchando con esa niña buena, porque yo siempre seguí lo que mi mamá me decía de la A a la Z. Y me dijo, ahora de adulta estoy así de, oh, es que sí me quiero animar, pero está esta vocecita de mi mamá de no enseñes, no enseñes, cómo, tú no puedes provocar, tú no puedes hacer esto, la niña buena no se viste así. Y eso, se me hizo increíble porque dije, wow, qué mágico, o sea, cómo una creencia tan fuerte y la educación se ve en la imagen. Entonces, trayendo este ejemplo a la mesa, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo creen que ha influido el esquema de las niñas buenas en cada una de ustedes? Y si creen que eso también se ve reflejado en su imagen. En primero, ¿fueron las niñas buenas? ¿O se ven como las niñas buenas todavía? ¿O están rompiendo con la niña buena? Y número dos, ¿creen que eso se ve reflejado en su imagen? Ya, dale, Saraeli. No, dale tú, porque yo hablo un chingo, güey. Yo hablo un chingo y entonces estoy tomando como nota, porque sí me gustaría sí contestar esta pregunta que nos hace Chulita, pero plantear varias preguntas. Ya saben que a mí me gusta plantearles un montón de preguntas para que desde que empecemos hagamos como el viaje hacia adentro. Entonces, pues vas, Ame. Bueno,
Ni modo para las que tienen oídos vírgenes, pues acá Sí. decimos un chingo de groserías. Entonces, bueno, Adelante. a ver, a ver, sí, primera pregunta, ¿fui la niña buena? Sí, yo sí fui la niña buena, yo sí fui la niña buena. Me acuerdo mucho que antes de los 5 años, no tenía esta necesidad de ser la niña buena. Era una niña con bastante libertad, mucha libertad creativa, hacía muchísimas cosas. Yo siempre he estado muy allegada a la música siempre ha sido parte de mi vida. Y me acuerdo mucho que yo ponía a mis primos y a mis amiguitos a hacer coreografías, yo inventaba letras de canciones, por ahí debe haber en mi casa, en algún punto de la casa, escritas muchas letras de canciones, porque de verdad que sí, pues la música era como parte de mí. A los 5 años, yo sufro abuso sexual y ese abuso rompe con absolutamente todo lo que yo era. Literalmente apagó la magia, el brillo que había en mí. Entonces, a partir de allí, pues yo comienzo a seguir los preceptos y las guías, ¿no? De lo que es la niña buena, tanto en mi casa, o sea, con mi núcleo familiar, como en el sistema, ¿no? Que en este caso era la escuela, porque pues la verdad es que yo sí fui una niña, además de ser la niña buena, era una niña buena encapsulada, porque era esta niña que, no, es que de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Entonces, pues la vivía ahí todo el tiempo. Entonces, pues sí, fui la niña que perseguía los reconocimientos, la niña de las buenas calificaciones, la niña de los concursos de oratoria, la niña de los disfraces, la niña que proponía cosas en la escuela, la niña que perseguía siempre, pues, esto, ¿no? El reconocimiento de los demás. Y llegó un punto en el que sí, o sea, buscaba el reconocimiento en el sistema, también en casa, y lo obtenía. Entonces tenía esta recompensa inmediata que era, claro, te aplaudimos, te reconocemos los diplomas. De hecho, pues en algún momento les compartiré, pero en la casa de mis papás existe la pared de los diplomas. Existe la pared de los diplomas. Y pues eso durante la niñez, adolescencia o preadolescencia. Ajá. Siempre fue lo mismo. Ahora, llegó un punto en el que los recursos que yo tenía en ese momento, porque pues sí, o sea, era la niña cumplida y la niña de las buenas calificaciones, pero cuando yo salgo de esa pequeña burbuja como a los 12, que siempre fui la mejor de la escuela, o sea, en la escuela en la que estuve, que siempre fue esa primaria, cuando salgo un poquito más al mundo y entro por ahí de secundaria, pues me doy cuenta de que hay un chingo de niños, un chingo de niñas que son igual de buenos. Entonces, para mí mi burbuja revienta y digo, a ver, espérame, porque primero que nada hay otros niños igual o más con muchas capacidades, como más libres, ¿no? De hacer y deshacer. Y eso para mí fue muy extraño. Me acuerdo mucho que me decían, oye, pues saliendo de la escuela, no, yo tenía como 12, 13 años, saliendo de la escuela nos vamos a ir a una plaza. Para quien vive en Ciudad de México, me decían, nos vamos a ir a Mundo E. Y yo iba en la escuela hasta el norte de la ciudad, o sea, estaba completamente del otro lado. Y el hecho de yo decirle a mis padres, oigan, ¿me dan permiso? Para ellos era, no, sacrilegio, o sea, eso no puede ser, tú de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Y me sorprendía mucho que eran estos niños de la misma edad que yo, que pues tenían choferes, ¿no? Tenían choferes y los llevaban a las plazas y andaban solos. Estaban completamente solos. Después en las pláticas de la escuela, pues hablaban de alcohol ya a mis 12, 13 años, ya hablaban de alcohol, hablaban de teléfonos celulares y yo no podía tener un teléfono celular. ¿Con quién tienes que comunicarte más que a la casa, no? Y pues eso. Entonces, hay un punto, y ya eso ya lo platicaré después de mi vida, en el que hago el primer acto de rebeldía, el primer acto puntual. Digo, creo que desde que yo rompí esa primera burbuja y me di cuenta que afuera no era como lo pintaban en mi casa, ni en esa primera escuela que era súper nuclear. Pues mi primaria estaba enfrente de la casa, así se los digo, enfrente de la casa. Entonces, hubo un momento en mi vida en el que rompí completamente esta niña buena y fue un acto de rebeldía equivocado, pero lo tengo muy marcado en mi vida, que ese fue como el acto de rompe todo, Ame, rompe todo porque esto no te funciona, la forma en la que has vivido la vida o lo que has perseguido así no funciona.
Y otra cosa que tengo muy presente es que justo cuando empiezo a romper esa burbuja y entonces lo que yo traigo emocionalmente y en cuanto a recursos, conocimiento, todo esto, seguridad o falta de seguridad, y estos recursos ya no me alcanzan para mantener la vara que me exigían en mi casa y en el sistema para ser esa niña buena, ahí es cuando empiezo a padecer las no recompensas que ya no obtenía porque ya no era tan buena. O sea, había niños con mejores calificaciones. Por ejemplo, me acuerdo mucho, no sé, una materia química, que fue de las que más me cagaban, ¿no? Entonces había niñas y niños con mejores calificaciones en química, y cuando mis papás iban a recoger las calificaciones y veían que no había un 10 en la boleta, pues era de, güey, ¿a qué estás? ¿No? O sea, en lugar de reconocer todo lo que otros sí, solamente esa falla del sistema, en el sistema de AME, fue suficiente para que mis papás dejaran de darme esa recompensa que siempre me habían dado, que se llamaba reconocimiento, y entonces pues ya no venía el reconocimiento. O sea, ya o estaba apagado por el te faltó, te falló, no fue suficiente. Y entonces yo sí comencé a entrar en este ciclo de todo lo que hacía no era suficiente hasta un punto crucial en mi vida. Saraeli, ¿qué me cuentas? ¿Fuiste la niña buena? Fíjate que ahorita estaba pensando bien y hace mucho que me di cuenta que no, nunca fui la niña buena. Eh, pero sí fui una mujer, o sea, ya en mi vida adulta, sí fui una mujer que durante muchos años de mi vida necesitó bastante la validación y la aprobación de figuras de autoridad femeninas, jefas de trabajo, líderes en proyectos, que tenía que ver con un tema no sanado con mi mamá, por supuesto. Y todo eso sucedió después de que yo experimenté mucho dolor por los conflictos que yo tenía con mi mamá. Sin embargo, no, yo reconozco que no fui nunca la niña buena. Entonces, creo que con lo que les voy a contar, voy a responderte las dos preguntas. Si fui en algún momento la niña buena y qué impacto eso tuvo en mi vida o qué impacto ha tenido el romper, cuándo fue que se acabó para mí, no la niña buena, sino la mujer necesitada de validación y aprobación, que para el caso pues es lo mismo porque había esta niña interna, ¿no? Herida dentro de mí. Yo, desde que yo tengo recuerdos y uso de razón, he sido muy extrovertida todo el tiempo. O sea, ahorita para mí ya no es un pedo decir, soy bien protagonista, güey, me gusta, o sea, siempre, yo siempre jugué a hacer obras, agarraba los desodorantes, lo que fuera, las cucharas, y yo estaba montando cojines con cajas y subiéndome a los escenarios y hablando, y en mi imaginación yo tenía millones de personas enfrente de mí, sagitariana desbocada, o sea, siempre he sido muy extrovertida, demasiado. Y yo lo que yo sí cuento es que eso de niña era gracioso, ¿no? Yo ahorita veo a mi sobrinita Violeta y es como de, no mames, les va a sacar canas verdes y yo digo, o sea, no voy a cometer los errores que cometieron conmigo, que en algún momento dejó de ser gracioso y empezó a ser sumamente cuestionable porque empecé a asustar, ¿no? Entonces yo crecí en una familia muy católica, muy católica, mis abuelas de hueso colorado, mis tías de hueso colorado y mi mamá, pues ni se diga. Entonces, lo que al principio fue muy gracioso, pues llegó un momento en donde cuando tu curiosidad, tus preguntas, tu querer saber más, el querer indagar, pues ya traspasan de juegos a preguntas sobre la vida, sobre el universo, sobre Dios, que no cualquier respuesta te satisface, y entonces tú vas y abres un libro y buscas otras cosas. Y en ese momento, o sea, sí hubo un punto tal vez en mi juventud en donde eso ya no era tan gracioso. ¿No? Ya era como de, no, esta ya se nos salió demasiado del guacal, o sea, esta ya se está saliendo demasiado de lo que comprendemos o de lo que nuestro nivel de creencias nos permite, y entonces yo empecé a experimentar mucha violencia por parte de mi mamá principalmente, que no se ve traducida a golpes o gritos, sino más bien a rechazo, traición, humillación,
la ley del hielo, te dejo de querer, te dejo de hablar, ¿no? Y después vinieron esos recuerdos en donde yo siempre fui castigada así, incluso más pequeña, pero no tenía yo la conciencia de eso, ¿no? O sea, yo hacía algo que para mi mamá era, o sea, hoy sí te pasaste, hoy sí te portaste súper mal. Y entonces mi mamá me decía, pero me voy a ir de la casa y no me vas a volver a ver nunca jamás en tu vida. Entonces agarraba el carro y se iba, aunque le fuera a dar vuelta a una manzana. Pero el nivel de abandono que yo experimentaba por eso y la culpa de, no mames, es que me porté mal, mi mamá ya no me quiere, hice algo muy malo, fue como generando, como si le fueras poniendo como el abonito a la plantita de la inseguridad. Y entonces eso terminó convirtiéndome en una adulta demasiado necesitada de aprobación y validación, pero no en mis primeros años. O sea, mi mamá siempre contaba una anécdota donde decía que una vez me retó, fuimos a un paseo, estábamos enfrente del mar, pero en un espacio aquí en Mazatlán en donde es un acantilado hacia mar con piedras, o sea, no es una playa para bañarte, sino más mar abierto, y hay muchas piedras y todo. Y hay una explanada donde nos llevaban a andar en patines, bicicleta, todo eso, ¿no? Entonces mi mamá dice que tiene, siempre, o sea, mi mamá guardaba este recuerdo que decía, me acuerdo cómo te regañé, hiciste algo, no se acordaba ella de qué, pero hiciste algo y yo te llamé la atención muy fuerte. Debiste haber tenido, no sé, 4 o 5 años y te pareció tan injusto. O sea, lo que yo te pedí o lo que hice contigo en ese momento te pareció tan injusto que te me soltaste de la mano y corriste y te quitaste los zapatos y los aventaste parada en el bordito del acantilado. O sea, yo salí corriendo detrás de ti porque te irritó, o sea, te pareció tan injusto lo que yo hice. Y en ese momento dice mi mamá que pensaba ella, puta, yo no sé qué voy a hacer con esta niña. O sea, y muchos años de mi vida no supe qué hacer contigo. Pero esas pláticas yo no las tuve en mi juventud con mi mamá. Fueron de las últimas conversaciones que yo tenía con mi mamá, por eso yo siempre digo que yo como que alcancé a hacer la chamba con mi mamá antes de que mi mamá muriera. O sea, alcanzamos a tener estas conversaciones de mujer a mujer donde ella me confesó que si ella me tuvo mucho miedo, pero no miedo de que voy a hacer algo malo contra ella, sino ella siempre tuvo mucho miedo de no saber qué hacer con mi libertad, pero que al mismo tiempo ella agradece mucho que nunca tuve tanto miedo como ella. O sea, en algún momento mi mamá sí me dijo, qué bueno que nunca me tuviste miedo ni a mí, porque vivir con miedo es muy feo, es muy feo. Entonces, no fui la niña buena. Ahorita que escuchaba yo a Ame de la escuela, para mí la escuela, yo tuve muy buenas calificaciones toda mi vida, pero porque no por nerd o no por niña buena en la escuela, sino porque soy tan inquieta y tan curiosa y tan participativa y todo eso, que para mí la escuela era muy fácil, era muy fácil. Claro, yo tenía materias en las que de plano no daba ni una madre, o sea, matemáticas, no, yo no tengo pensamiento lógico matemático. No resumo cosas, no concreto, nada de eso. Pero tengo mucha habilidad para arreglármelas en algo que no sé. O sea, si las matemáticas no eran mi fuerte, tenía habilidades para otras cosas, para participar con la maestra y ayudarle a recoger las tareas y llevar las cosas y qué sé yo. Entonces, nunca tuve malas calificaciones porque es muy fácil para mí interactuar. Siempre ha sido así. Me costó mucho trabajo en mucho tiempo de mi vida como reconocer mis dones. Hablar así de mí, para mí, tomó mucho trabajo personal. Pero ahora que lo puedo hacer y ahora que lo veo, me doy cuenta por qué nunca me fue mal en la escuela. Porque soy muy entrona para las cosas. Y entonces siempre estoy levantando la mano, de alguna forma siempre estoy levantando la mano y siempre estoy pidiendo la participación y siempre estoy haciendo o averiguando, incluso haciendo más de lo que me toca, pues, ¿no? Participando más de lo que me toca. Me parece muy fácil porque soy muy extrovertida. Entonces esas habilidades siempre me han ayudado como que a salir adelante, aunque no tenga ni puta habilidad para lo que se requiere en el momento, uso otras cosas. Pero sí, definitivamente hubo un momento, hubo una etapa de mucho dolor en mi vida y creo que ahí se parte, o sea, ahí sí hay un parteaguas entre esa niña que solía ser muy segura,
muy extrovertida, muy inquieta, muy preguntona, muy curiosa. Y sí llega un momento en donde el castigo es tan fuerte y el dolor es tan fuerte que por un momento, no voy a decir que lo perdí, pero por un momento largo de mi vida lo dormí. O sea, lo dormí. Porque yo siempre describo que mi casa se convirtió, o sea, llegó un punto en donde mi casa se convirtió en una batalla campal. O sea, era un campo de batalla esto, entre mi mamá y yo. Eran unos agarrones, o sea, yo te estoy hablando que a lo mejor eso empezó como a mis 17 años y se terminó cuando yo me fui de casa de mis padres a los 26 años. Entonces, de los 17 a los 26 años, esto era un campo de batalla. Era un campo de batalla, eran unos agarrones y hubo mucho dolor. Hubo mucho dolor porque yo empecé como a que tocar aquellas viejas heridas cuando me castigaban con el rechazo, con la ley del hielo, pero en ese periodo de mi vida sí era muy evidente, sí era muy palpable que mi mamá pues estaba ella siempre en esta batalla interna. Yo se los describo en terapia a las chicas cuando trabajamos y creo que lo he hablado en A qué chingados vine también sobre estos tipos de madres que tenemos. Mi mamá era una madre entre ambivalente y derrumbada. O sea, ambivalente porque había esta lucha interna en ella de el amor que me tiene, o sea, o que me tenía, el amor que me tenía por ser su hija, a las presiones de la cultura, a las presiones de la religión y a las presiones del entorno. Entonces ella se debatía entre quererme aceptar porque era su hija y me tenía que amar y entonces se debatía entre quererme aceptar a seguir como sintiéndose enjuiciada porque no lograba meterme al carril, sobre todo cuando hablábamos del tema religioso, ¿no? Entonces mi mamá vivió mucho con esta batalla. También creo que por eso nunca acepté el papel de la niña buena porque yo viví con una madre que toda la vida se debatió a nivel interno entre ser la hija de su madre, o sea, ser la digna hija de mi abuela, o ser la mujer, o ser la mujer, incluso ser la madre nuestra, ¿no? Mía y de mis hermanos, y ser la esposa. Si era una batalla interna porque los estándares de mi abuela sobre ella la tenían todavía muy sometida y había esta presión en su psique muy fuerte. Entonces, como yo la vi padecer y sufrir, yo creo que desde muy pequeña tuve como esta rebeldía, ¿no? Pero sí hubo un momento en donde fue muy doloroso para mí. Fue muy doloroso ese periodo de mi vida, donde yo experimenté grandes cantidades de rechazo y grandes cantidades de traición de mi mamá, porque se derrumbaba también ante el entorno y ante el ambiente, la derrumbaba, pues, sus creencias, los valores de su familia, todo eso que la aplastaba a ella, la derrumbaban. Y entonces cuando ella no podía más y cuando ella se derrumbaba ante todo eso, pues naturalmente me traicionaba. Hablaba de mí, me criticaba, decía, es que yo no sé por qué es así, yo la eduqué con otros valores, yo no sé por qué hace esto, ¿no? Entonces, a mí venían mis primas y mis tías y me decían, güey, si necesitas algo, no vayas a la casa, porque yo me salí de casa de mi mamá y entonces era de, güey, si necesitas algo, no vayas a la casa de mi tía, me decían mis primas, o una tía me decía, no vayas a la casa de tu mamá, cuando necesites algo, ven, pídemelo a mí, cuando te haga falta algo, ven, pídemelo a mí. Yo le decía, ¿por qué? Porque eso que cuando a ti te hace falta algo, o cuando tú necesitas algo, es lo que tu mamá está utilizando para decir, pero ve, ella me sigue necesitando. Lo que pasa es que le gusta hacerse la que ella puede sola, pero ella sigue dependiendo de mí, porque era la manera en la que ella le respondía al entorno que la presionaba sobre no eres suficientemente buena madre porque no logras meter a tu hija al carril, ¿no? Entonces, naturalmente ella me traicionaba porque pues estaba todo el tiempo respondiendo ante sus propias heridas, ¿no? Entonces eso fue muy doloroso para mí. Durante un tiempo yo lloré mucho a mi mamá, pero o sea, muchísimo, muchísimo, era muy grande ese dolor. Pero ya te estoy hablando de una vida un poquito más adulta. Yo terminé la universidad muy joven, muy joven, a los 21 años yo ya andaba graduada y trabajando y todo, ¿no? Fui de las que terminó la carrera de mi generación, las más chiquitas, y entonces yo
inmediatamente empecé a trabajar. Y ahí fue como me polaricé a otro punto porque yo decía, a ver, si ser yo me causa tantos pedos, entonces, ¿qué necesito ser para ser aceptada, para ser reconocida, para ser validada, para no tener problemas? Y entonces, digamos que eso se traspola, pero ya después me di cuenta que era a todas las mujeres que me representaban autoridad, líderes en proyectos o jefas de trabajo. Y entonces ahí yo me volví una mujer que todo el tiempo estaba viendo qué expectativas tenían las demás sobre mí y tratando de moldearme ante esas exigencias. Y eso obviamente me llevó a vivir mucha explotación de trabajo laboral, mucho abuso de confianza, de tiempo. Me llevó a experimentar situaciones muchísimo más injustas, pero ya a esta Saraeli que trataba de abrirse paso en el mundo. Entonces tuve muchas malas experiencias con personas con las que intenté asociarme para proyectos, personas con las que intenté hacer negocios juntos de, oye, vamos a levantar esta clínica juntos, porque en algún momento lo intenté con unas chicas, ¿no? Entonces, cuando yo veía a una mujer que de alguna manera me representaba autoridad, terminaba yo valiendo madres, o sea, tronando en el aspecto emocional, porque estaba muy herida, muy herida con el tema de no haber sanado a la mamá que ejercía tanta presión en mí. De ahí empieza otro trabajo que si ahorita hay espacio y hay tiempo lo platicamos, pero empieza cuando yo me voy de casa de mis padres, inicia un trabajo muy interesante en mí para recuperarme. Y ahorita tú hablabas de las creencias, para cambiar mis creencias, para aprender a darme más lo que yo necesitaba en esos temas de maternarme, paternarme, ayudarme a crecer porque si algo dije, yo no puedo seguir siendo esta niña herida que no es capaz de sostener una idea o una decisión allá afuera si alguien más no la valida. Entonces, ahí empieza un trabajo interesante con respecto a mi dinámica con mamá principalmente. Y hay algo que hemos hablado, y ahorita entramos en eso porque eso también es como muy profundo y a lo mejor incómodo que nos planteemos varias preguntas con respecto a este tema, pero ahí es donde empieza para mí darme cuenta que cuando nos montamos en la postura de o la niña buena, porque de niña te obligaste a ser esta niña buena y todo eso, o lo que yo le llamo ya en mi vida adulta, yo en el libro se lo puse, es un término no acuñado por nadie, pero a mí me sirve para explicarlo. Yo digo cuando nos convertimos en la mujer con el síndrome de la elegida. O sea, empezamos a adoptar un montón de conductas para que nos elijan, ¿no? Que me elijan en el trabajo, que me elijan siempre, que me tomen en cuenta, que me elija una pareja, que me elija alguien, porque nos perdemos tanto en nosotras mismas a través de la herida del rechazo que nos obliga a ser las niñas buenas, que entonces necesitamos que alguien nos rescate. O sea, es como, güey, por favor alguien hágase cargo de mí, porque no sé ni qué perros hacer con mi vida. Háganse cargo de mí. Y empezamos a desarrollar el síndrome de la elegida. Y el síndrome de la elegida te hace compararte, competir, envidiar, no desconectarte de tus propios talentos. De hecho, actuamos desde la defensa de, a ver, ¿qué sí me funciona? ¿Qué sí me hace encajar? Y empezamos a desarrollar una identidad que nada tiene que ver con tus verdaderos anhelos, talentos, deseos, ¿no? Y entonces, pero me funciona. Esta es la que me permite sentirme que pertenezco. Pero si hay una línea bien delgada que tenemos que identificar entre el sentido de pertenencia a mi necesidad de encajar, ¿no? Entonces sí, yo estaba desde la necesidad de encajar y, y bueno, ahí es cuando creo que se parte, o sea, cuando esto ya me causa muchísimo dolor a mí, muchísimo dolor, y vuelvo a regresar a los mismos puntos de frustración y vuelvo a regresar a los mismos puntos de dolor por mucho esfuerzo que yo hacía por sobresalir, tener mejores resultados en mis trabajos, proyectos, vuelvo a regresar a los mismos puntos de dolor. Fue donde yo dije, es que todo lo que yo hago lo hago para ser vista y elegida.
no es fácil llegar a esta conclusión contigo misma, pero llegas cuando hay mucho dolor. Y entonces ahí empecé a renunciar al síndrome de la elegida y fue otro proceso que tomó mucho trabajo, también tomó mucho dolor, pero algo que decimos en A qué chingados vine fue que me comprometí conmigo misma a no idealizar más lo que yo no tuve. Porque en esta necesidad de ser elegidas, nos contamos un chingo de mentiras con respecto a nuestros padres, nuestras madres y la historia que tenemos, ¿no? Porque lo necesitamos, lo necesitamos. Y necesitamos para sobrevivir a este pedo de las heridas. Y entonces nos contamos muchas mentiras con respecto a nuestras historias de vida, a nuestra familia. Idealizamos a nuestra familia, idealizamos a nuestros padres. Y es muy doloroso contarte la verdad, es muy doloroso decirte, güey, en realidad yo no tuve una mamá que me amaba incondicionalmente, déjate de pendejadas, güey. Todo el O tiempo como te condicionaron. o como el meme, güey, que me compartiste la otra vez, que es de la Pantera Rosa. Ajá, o sea, sí, yo le decía a una persona muy cercana a mi familia, una prima, que yo me conozco la historia, güey, me conozco la historia de todas las mamadas que le han hecho, ¿no? Y entonces ella comparte un meme en donde sale la Pantera Rosa, y o sea, la foto está partida a la mitad. No es un meme, es una imagen como motivacional, inspiracional. Está la imagen partida por la mitad y la Pantera Rosa, la mitad de la Pantera Rosa en una ciudad blanco y negro o gris, destruida, y la otra mitad de la Pantera Rosa, la ciudad ya restablecida, pintada de rosa, y entonces la Pantera Rosa trae la cubeta y trae la brocha, donde se supone la idea que te vende la imagen es que la Pantera Rosa viene pintando con rosa y mientras va pasando y le va dando color, todo se va restableciendo, ¿no? Pero entonces del primer lado dice, donde está todo destruido y todo gris, dice, mi vida. Y luego donde está ya arreglado y pintado de rosa, dice, mi mamá, ¿no? Entonces, quien lo comparte hace alusión a que esta es mi vida, yo hago un cagadero, yo hago una mierda, yo hago un puto desmadre, pero tengo a mi mamá que viene y me lo arregla todo, ¿no? Entonces yo le decía no mames, yo me conozco esa historia. O sea, güey, ¿por qué te estás contando esa mentira? Porque tú necesitas decirte que tu mamá es tan incondicional contigo porque lo necesitas como mecanismo de defensa y entonces no hay sanación ahí, pues. No hay sanación ahí, no creces. O sea, decir que tu mamá es la que te arregla la vida, no, güey. O sea, voltea a ver la otra mitad de la imagen. Si tienes un cagadero, si tienes un puto desmadre en tu vida, si no sabes gestionar tu vida, si por ti misma no la estás pintando, no la estás arreglando, ¿qué aspectos a nivel emocional no tienes? Porque no se te dieron las bases de esa buena autoestima. Entonces necesitas contarte tu verdadera historia para estar emperrada toda mi vida, Saraeli. No, porque cuando yo me empiezo a decir la verdad, yo sé dónde tengo que trabajar. Cuando yo me empiezo a contar mi verdadera historia, yo empiezo a reconocer aquellas cosas que no me fueron dadas y que tanta falta me hacen. Porque me tengo que responsabilizar en algún punto de mi camino a darme lo que necesito. Y entonces es muy fuerte, no todo el mundo lo quiere hacer, preferimos idealizar porque pues es doloroso, duele mucho contarte la verdad. Pero ya para que vengan las demás preguntas y yo también aquí estoy anotando algunas que quisiera plantear al final, les decía, creo que eso, ¿fui la niña buena? No, nunca lo fui, siempre fui extrovertida, curiosa, preguntona, pero sí llegó un momento en donde ya dejé de ser graciosa, en donde ya dejé de ser, mira qué inteligente, mira qué curiosa, qué creativa, qué divertida. Dejé de serlo y empecé a ser incómoda para mi familia, empecé a ser un problema para mi mamá, empecé a ser la que rompía las reglas, la que no se alineaba, la que se estaba equivocando porque no seguía los valores, las creencias, la que la cagó muchísimo porque obviamente las muchas veces que me di de madres, lo que yo recibí, empecé a recibir fue, pues sí, eso te pasa porque tú quieres hacer las pinches cosas a tu manera. Si hicieras las cosas como, o sea, mi mamá tenía una frase que decía, ustedes háganle caso a su madre
y les va a ir bien en la vida. Pero si no me hacen caso, chínguense, ¿no? Entonces, pues me chingaba yo cada rato, ¿no? Entonces, sí llegó un momento en donde empecé a hacer y fue mucho dolor, fue ya cuando yo estaba como avanzando de la adolescencia a la juventud, fue mucho dolor, el precio del exilio que yo pagué fue muy alto, muy doloroso, y lo que hice fue desarrollar como mecanismo de defensa, desarrollar entonces la mujer que era la que tenía el síndrome de la elegida, ¿no? Para no pasar por esas penurias en mis otras áreas de vida. Y bueno, también me costó muy caro porque perdí muchas cosas, recursos, dinero, tiempo, ¿no? Ahora, si me preguntas, ¿necesitas todo lo que perdiste? No, por supuesto que no. Yo bendigo todas esas muertes que yo tuve. Y ahorita lo hemos hablado también a mí, yo vivo tan consciente de que soy, vivo así como en aceptación de yo lo puedo perder todo y volver a empezar, no hay pedo. Pero en el momento en el que lo hacía todo desde la aprensividad, híjole, sí fue muy, muy doloroso, muy doloroso. Pero ahí fue donde se rompió algo en mí que me hizo querer recuperar quién fui yo, ¿no? ¿Quién fui yo? Pero ahora sí, como canalizar mejor mis talentos, canalizar mejor mis dones, canalizar mejor mi camino, este poderío que ahora yo asumo de mí y esta capacidad de reconocer quién soy y de describir con tanta facilidad quién soy yo, buscar cómo entregarlo al mundo, pero de una forma que fuera nutricio allá afuera, ¿no? Ahí creo que fue como esa la historia con el tema de la niña buena. A lo mejor no fui la niña buena, pero sí fui el síndrome de la elegida. No, pero dijiste algo muy importante y justo me hiciste recordar el caso de esta chica que les comenté al principio, que ella por esa creencia o esa lealtad, de cierta manera, a la mamá era de, no, es que yo, ¿cómo voy a mostrar los brazos? ¿No? Entonces me acuerdo que en una clase, o sea, ya en privado, yo le mencionaba justo lo que estabas diciendo, ¿no? Como de, ¿cuánto tiempo crees que sea funcional para ti? Ah, porque aparte ella me decía, es que sí quiero salirme del molde, sí quiero atreverme a ser yo, quiero enseñar los brazos, quiero enseñar las piernas, quiero ponerme faldas, etcétera, etcétera. O sea, sí quiero, no puedo. Entonces me acuerdo que justo, o sea, le hice esas preguntas, como lo que mencionabas tú, como de, a ver, si tú quieres ser esta persona, sabes que lo eres, ¿por qué, o sea, cuánto tiempo va a ser funcional para ti serle leal a tu mamá? Porque esa es la creencia, ¿no? Como de, no, ¿cómo voy a enseñar si ella me dijo que la niña buena no enseña los brazos, no enseña las piernas, no se pone en minifalda? No, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿cuánto tiempo crees que va a ser funcional para ti? O sea, y como lo que mencionaba Saraeli, así de, al ser de cierta forma leal, es como esta idealización de es que ella me dijo cómo la voy a traicionar, de qué manera, no, no, no. Entonces me acuerdo que tuvimos esa plática profunda, ella y yo, y en confidencia, ¿verdad? Y me acuerdo que ella me dijo, es que sí, tienes razón, o sea, ella está aquí, en este altar para mí, inmaculado, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ir en contra de lo que ella me enseñó? Y se reflejaba hasta en la imagen, ¿no? ¿Cómo voy a ir en contra de eso que ella me enseñó? O sea, o sea, para ella era muy, muy fuerte romper con eso. Al final de la asesoría, o sea, yo antes tenía 2 meses trabajando con las chicas, me acuerdo que al final de la asesoría, ella pudo enseñar los brazos, aún no podía ponerse minifalda, pero ya con ese pequeño cambio, me acuerdo que justo ella me mencionó lo que dijo Saraeli, es que hasta en la asesoría me di cuenta que a mis 30 y tantos años yo no me estaba haciendo cargo de mí misma. Yo seguía siendo leal a lo que todo, o sea, todas esas enseñanzas que ella me dijo, era muy leal a ella. Y esa era la razón por la que no podía romper. Entonces, aunque sea ese pequeño cambio que mucha gente dice, ay, o sea, ¿eso qué? Siempre se los digo a mis alumnas, las creencias a veces pesan mucho. O sea, todas hemos estado, seamos niñas buenas o no, pesan mucho, así de, y es estar rompiendo con algo tan simple o tan tonto, como en este caso esta chica que se atrevió al final a enseñar los brazos y que me dijo, va, o sea, tienes razón,
aparte ya tenía una niña, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, es que yo no le quiero enseñar lo mismo, o sea, yo no quiero que ella sea leal a mí, quiero que ella sea leal a sí misma. No quiero que tenga mi edad a los 30 y tantos y siga diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, porque no puedo ir en contra de ella. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, porque mucha gente, cuando yo empecé a hacer estas preguntas de las creencias y así, se burlaban, ¿no? Y me acuerdo que hasta colegas me decían, ¿eso qué tiene que ver con la imagen? O sea, ¿por qué lo preguntas? Estás mal, ¿no? Y siempre estamos acostumbradas que en la asesoría te dicen, 5 tips para que te cubras tu barriguita si no te gusta, ¿no? Y mucha gente se burlaba de mí de, ¿para qué preguntas sus creencias? Y yo, pues porque es muy importante, bueno, para mí, que me importaba mucho, yo decía, para mí es muy importante, porque si ella tiene una historia muy peculiar con mamá o papá, yo no la voy a obligar, eso es su trabajo, perdón, pero eso le corresponde a ella sanarlo y mi trabajo solo es orientarla en cierta área. O sea, hasta eso se reflejaba. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿creen, o sea, qué relación creen que se deba sanar para la imagen? ¿Mamá, papá o ambas? Porque a veces también somos muy leales a papá y eso también me ha tocado con muchas alumnas de, no, yo soy la niña de sus ojos, ¿cómo la niña de sus ojos se va a vestir de esta manera? O sea, ¿cómo está en eso? Entonces, ¿quién creen que se deba sanar? ¿Se deben de sanar los dos? Y si ustedes al intentar sanar estas relaciones, ¿cómo se ve también reflejado en su imagen? Ok, bueno, pues si quieres para seguir el orden, Sí, Chivas. continúo. Mira, yo me acuerdo que, bueno, ahora ya lo cuento para seguir la historia, ¿no? ¿Cuál es ese punto en el que yo rompo todo? Cuando les digo que yo salí de esa burbuja y empiezo a ver la vida de otras personas, y que hay personas en mi vida que empiezan a hacer la verdad lo que se les hincha su regalada gana, ¿no? Y que yo empiezo a cuestionar las cosas que había aprendido y que las cosas como las había aprendido, pues no funcionan para todos y no para todos es igual. Entonces, pues lo primero que hice fue, sí, empezar a cuestionar, empezar a romper también con las expectativas que tenían de mí, porque tenían un chingo y muy altas, ¿eh? Primero, yo no había conocido a nadie en mi familia, a nadie que había terminado una carrera universitaria. Nadie en mi familia. Yo no tenía una referencia que viniera y me dijera, oye, vivir o estudiar en la universidad es así, o es complicado, o no, o existe un chingo de carreras universitarias, o sea, yo no tenía ni puta idea de eso. Entonces a mí se me trazó una línea que fue, mira, toda la familia estudia o trabaja en algo de la política, ¿no? Entonces, pues aquí ya se trazó una línea para ti, tú vas a estudiar ciencias políticas, cuando termines tienes tu trabajo asegurado, entonces te va a ir bien si sigues la línea, ¿no? Entonces, pues sí, comienzo a estudiar y poco a poco a Messi como que se iba adentrando en estas cosas. Me acuerdo que pues yo ya en la secundaria preparatoria yo ya leía a Marx y a Engels y cosas así, y estas corrientes socialistas y todo. Entonces, de un brinco a otro fue AME con buenas calificaciones y luego fue AME con muy buenas calificaciones igual, pero AME ya traía una rasta escondida en la escuela que era solo para señoritas, ¿no? O AME ya traía por ahí collares aquí de verde, amarillo y rojo, o sea, cosas por el estilo. Y el punto medular para mí, para romper estas cosas, fue la universidad. Ajá, ahí es cuando se sigue abriendo para mí el campo de posibilidades, el campo de personas, el campo de pensamientos, el campo de, puta madre, es que aquí hay un mundo que yo no conocía. Y se abre ahí muchísimo, porque antes de la universidad, pues seguía siendo esa niña, aunque sí ya con más apertura, pero seguían yendo a la escuela por mí. Seguían mandando a ver, que en cuanto salgas de la escuela, te trepas al taxi, que ya te está esperando afuera, y te regresas a la casa. Para mí no había fiestas, para mí todavía no había eso de, ok, vas a la fiesta, pero voy por ti te voy a dejar a las 7 y voy por ti a las 9. Y yo decía, vale, pito, güey, no quiero ir a una fiesta 2 horas. No, para mí no existía eso. Pero en la universidad, pues todo cambia, porque ahora yo ya viajo sola, ahora me puedo quedar platicando con personas súper interesantes al terminar las clases, con muchos puntos de vista completamente distintos. Y
y se empieza a abrir un mundo para mí, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que por ahí de la mitad de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, yo estudiaba en la FES Acatlán, ajá, me dicen unos compañeros, bueno, para esto, para mí, yo también ya estaba cuestionándome muchas cosas de, a ver, si es esto lo que te gusta o no, ¿realmente te ves ejerciendo la política o no? Porque yo tenía compañeros que ya trabajaban, que tenían pues familias muy influyentes y ya trabajaban, ¿no? Entonces hablaban de, güey, mi sueño es crear un partido político y bajar un chingo de recursos. Y yo decía, chinga tu madre, ¿cómo ese va a ser tu sueño? Y gente que hablaba de políticas públicas y cosas, y esas cosas no me entraban en la cabeza, chicas. O sea, yo decía, es que no las entiendo, estoy valiendo madres porque no las entiendo, no estoy entendiendo esto, no me entra en la cabeza, ¿no? Y entonces también se estaba haciendo, eso se estaba haciendo una señal muy fuerte para mí, de si esto no lo estoy entendiendo, si esto no lo estoy disfrutando, esto no está siendo de beneficio para mí. Eso fue la primera señal. La segunda fue que cuando yo viajaba en transporte público, poco a poco se fue despertando una inseguridad demasiado fuerte y traumática, porque pues yo no había sanado esta herida y pues, este trauma del abuso, yo no lo había sanado. Lo había, o sea, cuando el viajar en transporte público para mí se convirtió en un martirio, fue cuando a la única persona que se lo dijo pues, fue a mi mamá. Pero antes de eso, yo sola había tenido que lidiar con todas las inseguridades, con todos los miedos que me ocasionaba el tema del abuso. Sola, completamente sola desde los 5 años hasta los 18. Cuando incluso me acuerdo mucho que si tenía tareas, si tenía cosas que resolver, maquetas, o sea, en cuanto a en la parte de la escuela, pero también en la vida me la tuve que librar sola siempre. O sea, yo sabía que si yo podía, o sea, yo lo único que tuve de mis padres fue mucho amor. Eso sí, mucho amor, un amor muy incondicional. Ajá, y hasta la fecha. Es lo que sí tuve de ellos. Pero seguridad, confianza, intuición, no, eso no. Eso no lo tuve. De ellos no. Ajá. Entonces sabía que si yo tenía que resolver algo, por ejemplo, en tema escolar, un maestro me traía en la universidad, me traía de bajada. Me traía súper de bajada, me pendejeó en la clase, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con mi papá, pues mi papá, su solución fue de, ay, hija, pues cámbiate de clase, ¿no? ¿Qué puedes hacer? O sea, mi papá no podía resolver problemas ni sencillos ni complejos. Entonces yo me las tuve que arreglar sola todo el tiempo desde los 5. Entonces, pues bueno, llega ese punto en la escuela en el que en la universidad, por curiosidad, nos dicen, oigan, pues ¿saben qué? Que los de sociales traen brownies espaciales. y un día antes, justamente un día antes, había tenido la peor batalla con mi mamá, con los dos, pero más con mi mamá, porque les dije, me voy, no les aviso que ya lo estoy pensando, no es, ya me voy a salir de la carrera de política, porque esto no es para mí, no lo estoy disfrutando, esto no me gusta, no me veo ejerciendo algo como esto no es para mí, no lo estoy disfrutando. Y entra mi primer cuestionamiento sobre a qué chingados vine, sobre a qué chingados vine, a qué vine yo a este mundo, a qué vine a hacer. Y esa pregunta me la fui haciendo ya después a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces sí, después de esa batalla campal en la de no vas a hacer lo que tú quieras, hemos invertido mucho dinero en ti, el tiempo que ya pues has, sí, que de la escuela y todo esto, no lo puedes echar a la basura y yo no, es que no voy a tirar a la basura nada, porque todo lo que he aprendido, pues me lo traigo, o sea, yo lo traigo, ¿no? Pero Ahí para es ellos, como ahí empezaron a aparecer los condicionamientos. claro, claro, y ahí en ese momento dije, ¿saben qué? No les voy a preguntar, no les voy a pedir permiso, me voy a salir y voy a dejar la carrera de política. Y entonces al otro día, pues yo estaba con esa herida, no estaba ahí con ese, es que ¿por qué? ¿Por qué no me escuchan? ¿No me entienden? ¿Por qué me reclaman lo que han invertido en mí de tiempo y dinero? Yo sé que se han esforzado mucho. El sacrificio, esa fue la palabra, lo mucho que hemos sacrificado por ti, ¿no? Te hemos pagado escuelas pues caras o lo que sea y
y pues tú no lo estás sabiendo aprovechar. Entonces al otro día, mi acto de rebeldía equivocado fue, chingue su madre, me voy a chingar 2 brownies espaciales con un yogurt, güey. Ese fue como El el acto de viajezote, güey. No, hombre, o sea, el viaje me duró un día, chicas, un día completo, o sea, atravesé pánico, atravesé risa, atravesé todo en esa noche, lo experimenté, miedo, angustia. Si no hubiera sido por un amigo, que él me llevó hasta la puerta de mi casa, no sé, no lo sé, güey. Entonces ese, al ser el primer acto de rebeldía equivocado, pues me da, sí, como vamos a decir, esa valentía de decir, ahora yo soy el responsable de mis propias decisiones. Entonces me salgo de la carrera, la pongo en pausa y me voy a vivir a otro estado. Así, me voy a vivir a otro estado. Tenía, pues, sí, como 20 años, 20, 21. Me voy a vivir a otro estado, conozco una persona. Ajá, una persona que, pues la verdad lo que vi en ese momento fue, tú me puedes venir a rescatar porque a pesar de yo estar tomando las decisiones sola, no me alcanzaba. No sé si vieron Beetlejuice o se los explico gráficamente para las que nos escuchan, pero en Beetlejuice, cuando los protagonistas de la película mueren, el hombre, la pareja, pues sí, el hombre, tiene que salir de la casa, pero como él ya está en el mundo de los muertos, no sabe qué pedo. Entonces se sale de la casa, da un brinco y cae a un mundo desconocido en donde hay un chingo de monstruos, todo está extraño, ¿no? Así fue para mí el dar ese brinco. Ahora voy a hacer todo lo que quiera, pero sin recursos, te come la vida, te come. O sea, das pasos, pero son pasos en falso. O sea, cometes muchos errores, muchos errores. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo conozco una persona 6 años mayor que yo lo veo como de, mira, a lo mejor voy a probar esta vida campirana, esta vida de animalitos y vacas y la chingada. Y me voy con él y me embarazo. Ajá, me embarazo. Yo tuve mi hijo a los 21. Y cuando mi hijo tenía 2 años y medio, me vuelvo a hacer este cuestionamiento de a qué chingados vine, porque esto no es, aquí no es. Observo a mi hijo en el corralito, yo estaba picando cebolla o jitomate, no me acuerdo. No va a ser una comida completamente distinta. Entonces yo estaba ahí picando jitomate, no porque iba a hacer la comida, y en eso volteo a ver la casa en la que estaba, en la que yo había invertido la mayoría de dinero, y veo hacia alrededor y digo, no, güey, es que esto no es para mí. Esto no es para mí, esto no es lo que yo quería. Entonces, vuelvo a dar este brinco sin pedirle permiso a nadie, sin pedir aprobación, sin nada. Vuelvo a dar este brinco y ¿sabes qué? Esta vida no es lo que yo esperaba, no es para nosotros. Mi hijo no tiene un futuro. Yo no veo aquí nada contigo. Espero que encuentres a la persona que quieres, pero no es conmigo. No es lo que tú estás buscando, porque en algún momento yo también le había dicho, oye, güey, pues vamos a activarnos, vamos a hacer cosas, vamos a hacer... Yo tenía muchos sueños, mucha hambre de crecer, y él era así como de, no, a mí me conviene que te quedes aquí en chiquito. Entonces, para mí esa fue la señal muy clara y dije, hasta aquí. Entonces, con mucha facilidad, eso sí, cuando yo voy a dar estos brincos, con mucha facilidad suelto las cosas. Me llevo lo que me funciona y lo suelto. Y así me la he pasado dando estos brincos en mi vida entre dejar la carrera, entre ya verme, pues tener una pareja y luego dejarla, entre tener un trabajo y no, esto no me emociona, adiós, gracias, me voy a otro y así. Y estos brincos, aunque sin muchos recursos o muchas herramientas, sí puedo decirte que los recursos que he ido recogiendo en el camino, que he ido adquiriendo en el camino para llegar a este punto en el que hoy me siento plena en donde estoy, lo que estoy haciendo, cómo me muevo, me muevo con mucha facilidad ante los cambios. Ahora yo no los veo como, puta madre, otra vez voy a empezar desde cero, sino, claro, me traigo todo lo que ya aprendí y de regreso, vámonos. O sea, no es empezar un proyecto desde cero. Así lo percibo. Es gracias a, bueno, qué heridas, o si he tenido que sanar a mamá y a papá, sí, a ambos definitivamente. Como les dije, o sea, yo no sentía absolutamente nada de seguridad,
O sea, mi herida principal, así como Saraeli dice, para mí fue el síndrome de la elegida, para mí fue, yo no me creo capaz de hacer lo que en mi mente se ve. O sea, no me creo capaz, no me la compro. No sé cómo le hacen otras que llegan hasta estos niveles y para mí son súper admirables y esto, no sé, a mí algo me hace falta porque yo no lo tengo. No sé cómo se adquiere, no sé. Entonces, siempre no sentirme capaz de desarrollar esos proyectos o ideas o lo que fuera, era lo que me tenía detenida. Entonces he tenido mucho que sanar a mi papá porque mi papá fue como un mueble en la casa. O sea, de mi papá no obtuve seguridad, de mi papá no obtuve protección, no, solo amor. Pero todo lo demás no lo tuve, no lo tuve. Y por parte de mi mamá, pues sí, esta herida de no ser suficiente para ella, porque mi mamá siempre tenía esta vara bastante alta, que poco a poco se la fui bajando, fue como de, a ver, bájale 2 rayas a tu vara, porque no voy a cumplir esta expectativa que tú me estás poniendo, pero por mucho tiempo sí, por mucho tiempo fue el, ok, lo que estoy haciendo ante tus ojos no está siendo suficiente y cada vez que igual, así como menciona Sareli, cada vez que me estoy saliendo de este camino que a lo mejor tú no me lo trazaste, mamá, porque mi mamá pues tampoco sabía cómo trazar caminos, ¿no? Pero espero que solo cumplas esto que se llama estudias la universidad, te empleas y pues ya, ¿no? Resuelves ahí tu vida. No lo cumplí. Entonces, sí, eso lo sané con ella. Hoy tengo conversaciones completamente distintas con ellos. O sea, en el momento en el que yo rompo esto, me salgo de mi casa, ya no obedezco nada. Además, les dejo muy en claro, a ver, yo soy mayor de edad y si la voy a cagar, déjenme. Eso sí me acuerdo mucho que se los dije cuando di este salto de tener esta pareja, porque ellos obviamente me decían, por favor, piénsalo, ¿cómo te vas a ir a vivir con él? No tiene tanto que lo conoces, piénsalo bien, ¿no? Yo ya estaba embarazada antes de vivir con él y me decían, es que no importa, no eres la primera ni la única. Y les decía, déjenme cagarla, déjenme, déjenme cagarla. Y hoy, pues sí, ya tengo conversaciones completamente distintas con ellos. Sí he hablado con ellos, con mi mamá de mujer a mujer, de muchísimas cosas. Mi mamá también me ha dicho muchos secretos, ¿no? Muchos secretos que en algún momento yo la veía que los guardaba, porque veía a mi mamá llorar, veía a mi mamá también apagada. Mi mamá es súper creativa, muy, muy creativa, y mi mamá, a pesar de estar derrumbada, siempre busca la forma de a ver cómo me sigo moviendo. Lo contrario de mi papá. Mi papá se tira y que me lleve como la película de Inside Out, de Intensamente, a tristeza cuando se la llevan arrastrando. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Entonces, pues sí, hoy he sanado esas heridas. Sigo en este camino, chicas. No creen que esto se detiene, no creen que esto terminó, porque siempre que en mi vida, y como les dije, yo estoy con estos constantes brincos, a mí me gusta mucho retarme, mucho, mucho, siempre es como, ¿qué más hay, güey? Y me sobo las manitas, ¿no? De, qué más hay después de esto? Y en ese brinco, al retarme, al dar ese brinco, hay algo nuevo que sanar, hay algo nuevo que ver y hay algo nuevo que interiorizar y hacer ese trabajo de realmente sanarlo, porque si solo lo veo, si solo, ay, mira, como que aquí está esto que me incomoda y que no me está dejando ahora treparnos a un escenario, ¿qué es lo que no me hace que me la crea para treparme a un escenario hoy? Es esto, lo observo, lo interiorizo, lo trabajo, me arrastro de culo para trabajarlo y pues y lo voy sanando. Pero no es un sprint, chicas, no es una carrera corta, es un maratón de toda la vida, de toda la vida. Entonces, pues, eso, mi querida Chulita. Sí, y aparte se los digo siempre a mis alumnas, así de, ¿tú crees? O sea, hubo una chica que me acuerdo que me dijo, no, pero yo ya voy a terapia. Y yo, pues está súper padre. No, pero ya lo trabajé y yo, pero es que esto es toda la vida. O sea, ¿cómo te explico que No se acaba. esto no se va a acabar nunca? Que tú crees que, ay, no, qué padre, ya, mira, esto está padrísimo y de repente llega algo que te lo detona otra vez, ¿no? Así de, ay, y yo que pensé que ya lo había visto de esta manera y ahora lo tengo que ver de esta otra, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante.
justo mencionar eso, y se los recalco mucho siempre allá afuera, digo, también a mis alumnas, esto no se va a acabar nunca, nunca. Y sobre todo que no se vea como un suplicio, porque también una chava me dijo, es que en serio nunca se va a acabar. Y yo, pero no lo veas como algo malo, o sea, es una oportunidad para conocerte. O sea, al conocerlos a ellos, te estás conociendo a ti. Esa es la oportunidad que te está dando la vida, como de, mira, ¿quieres saber más de ti? Aquí está. O sea, Claro, échate el libro que se llama sí, Mamá y Papá. claro, y algo muy importante que no dije es que en ese momento o en este viaje en el que te vas transformando y estás haciendo esta metamorfosis, no solamente te transformas tú, transformas también los vínculos que tienes con esas personas con las que en algún momento pues tuviste sí, tuviste unos vínculos de la mierda, como con mi papá, que mi papá no hablaba nada o mi papá solamente hablaba o hablaba conmigo para quejarse de algo. Pero si yo hablaba con mi papá para contarle mis sueños, mis ideas, mis visiones, para mí, mi papá era como, ah, sí, 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 ahorita vengo, voy por algo, ¿no? Así como, pero, eh, pero sí, o sea, el hecho de hoy yo haber sanado estas heridas que fueron generadas por eso que no tuve cuando niña, me permite eso. O sea, hoy ver también a mi papá eh, a los ojos, ¿no? Y también hacerle ver, oye, papá, es que en esto la estás cagando. Oye, mamá, es que en esto la estás cagando. Y para ellos es incómodo. Hablar de secretos que normalmente no se hablaban en la familia es incómodo, es difícil, pero hoy siento esta fortaleza al poder tener estos vínculos con ellos y esta comunicación con ellos. Hoy siento una fortaleza mucho más grande, un amor de ellos hacia mí y de mí hacia ellos mucho mayor. Eh, y por este lado, aunque no necesite precisamente su amor para cumplir mis sueños, o sea, tener esta relación con ellos en sanación, para mí significa mucho, pues, porque ellos han significado mucho en mi vida para mí. Como les decía, o sea, he tenido de ellos el amor. Y ese amor es lo que, a pesar de haber dado estos brincos o haber tomado estas decisiones que pues siempre estuvieron ahí caracterizadas por errores, siempre fue su amor lo que me soplaba la nuca para decir, güey, es que por aquí como que no es, ajá, como que no es por acá, ¿no? Entonces eso también, o sea, en el momento en el que sanas tú, sanas tus vínculos con las personas que más amas y eso también es muy importante para poder tener esta seguridad, esta certeza de los pasos que das, incluso al vestir. Claro, entonces, ¿qué me dices tú, Saraeli? ¿Se necesita sanar a ambos? A ambos. Ay, chicas, es que estos temas del papá y de la mamá, aquí sí voy a entrar como fuerte e incómoda, porque sí necesitamos mucho cuestionarnos todo este rollo de la incondicionalidad, porque si nosotros aprendemos a ver con claridad que sí fuimos condicionadas y podemos ver el condicionamiento, es más fácil romper. Es más fácil romper el condicionamiento que sigue ejerciendo presión en mi psique. Entonces, primero quiero responder la pregunta. Hay una pregunta que me brinca con todo esto porque estamos dando nuestras experiencias y estamos platicando nuestras historias, pero seguramente hay una pregunta que todas las que nos están escuchando ahora se van a empezar a hacer. Y no la hemos planteado, pero yo me imagino que se van a empezar a hacer. Y es, ¿cómo identifico si yo tengo el síndrome de la niña buena en mi propia historia? En Por mi propia favor, historia. adelante. Ajá. Porque hay un choque dentro de ti, hay un choque que se contrapone entre lo que te estás obligando a hacer y tu verdadero deseo y tu verdadero anhelo. Tenemos que entender algo. Contarnos historias, hablar de la imagen que tenemos de papá y mamá, si esa historia que nos estamos contando todavía no te está ayudando, o sea, a ver, si lo que hasta ahorita te has contado no te ha dado el suficiente valor para ser quien tú quieres ser, sí revisa muy bien qué te estás contando porque necesitamos identificar que como mecanismo de defensa desarrollamos una identidad
que nos hace seguir siendo dignas de la aprobación, de la aceptación o del amor que interiorizamos de papá y de mamá. Pero dentro de nosotras está la batalla entre la que nos obligamos a hacer y el verdadero anhelo y el verdadero deseo. Si hay cosas en tu vida que están estancadas, si hay cosas en tu vida que no están avanzando, si hay cosas en tu vida que tienes o sientes como deseo, pero todavía hay un miedo que te frena, hay un condicionamiento que te frena, hay algo que no te está permitiendo mostrarlo, manifestarlo, ponerlo, crearlo, ahí está tu respuesta a si estoy yo todavía actuando desde el síndrome de la niña buena. ¿Cómo se ve desde una perspectiva desde la psicología? Porque estás en formación reactiva. La formación reactiva es un mecanismo de defensa que, como su nombre lo dice, te formaste para reaccionar al entorno, para reaccionar al ambiente. Tú creaste una identidad de acuerdo a lo que interiorizaste, que es la forma en la que tus padres te aman. Por eso yo les decía, cuestionémonos mucho este tema que nos decimos, todas necesitamos decirnos que nos amaron incondicionalmente, pero cuando revisamos nuestra historia nos damos cuenta, o sea, neta, honestamente revisamos nuestra historia y nos damos cuenta de que no. Siempre hubo condiciones de ser quien no incomodara suficiente. Yo me identifico a algo con Ame, que es, mi papá fue un mueble en la casa, mi papá fue un hombre emocionalmente muy ausente, se dedicó a ser proveedor, excelente proveedor hasta la fecha, pero emocionalmente y hasta la fecha es muy ausente, o sea, está presente físicamente, pero todavía hay cosas, por ejemplo, que a veces suceden a esta edad y mi papá es como de, yo no sabía que no te gustaba eso, o yo no sabía que tú tal cosa, o yo no sabía. Si tú vienes, yo vivo con mi papá y si tú le preguntas a tu papá, a mi papá, perdón, ¿cómo se llama mi empresa? ¿De qué se trata mi empresa? O sea, la que tengo con AME. Si tú le preguntas a mi papá cosas, detalles de mi vida, vivo con él. No sabe, no sabe. Y nos gusta pensar que nos aman un montón y son incondicionales. No están capacitados para dar ese amor en ese poder y en ese potencial y en esa incondicionalidad. No porque no quieran, no tienen las herramientas. Y nos gusta contarnos que sí, pero si prefieren quedarse en la ausencia emocional que les brinda comodidad, no nos confundamos, chicas. No es amor incondicional ni es amor absoluto. ¿O qué entendemos nosotras por amor? ¿Con qué nos conformamos? ¿Con la ley del mínimo esfuerzo? Y así es como nos emparejamos, así es como nos vinculamos. Necesitamos decirnos esta verdad aunque nos duela, porque si yo me doy cuenta que me estoy conformando con el amor de la ley del mínimo esfuerzo, entonces aprendo a darme toda la incondicionalidad que yo sí necesito para mí misma. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero dar respuesta a la pregunta entonces, ¿necesito sanar a papá y a mamá? Sí, a los dos. Porque desde una visión arquetípica o desde la psicología arquetípica, todos, hombres y mujeres, jugamos con estas energías dentro de nosotras. En la psicología le llamamos el ánima y el ánimus. El ánima es la energía femenina, creatividad, nutrir ideas, hacerle los detallitos al proyecto, gestar el proyecto, cuidarlo, ¿no? A ver, ¿cuáles son las funciones? Y piensen esto, dueñas de negocios, si están aquí también escuchando emprendedoras que están emprendiendo un proyecto o tienen un negocio como nosotras, ¿no? Una marca personal. ¿Cuáles son las funciones de una madre? O sea, una madre que cumple funciones de la naturaleza salvaje de una madre. Dar vida, nutrir, cuidar e iniciar. O empoderar, ¿no? Dar vida, nutrir, empoderar e iniciar. Dar vida. Pero para dar vida hay un proceso. Gesto, nutro interiormente y doy vida. Nutro. Afuera, te nutro. Te doy las herramientas, las habilidades que te permitan desarrollarte de manera óptima. Comida, todo. Emocionalmente, todo. Empodero. Te permito ser. No te pido que si tú eres abogado, doctor, maestro, entonces no te pido que termines algo que no va de acuerdo con tus dos. No te pido
No te pido que completes aquellas cosas que a mí no me alcanzaron. Te empodero para para permitirte que tú puedas crear tus propios caminos y te inicio en la vida, te aviento a la vida. O sea, una madre tiene que tener la capacidad de confiar en el trabajo que ha hecho y permitirte que tú vayas a la vida sin condicionar el amor, que ese amor no se condicione a los ideales que ella tiene de ti, que fueron por lo regular cosas que no le alcanzaron, ¿no? Entonces, esas son las funciones principales, naturales y salvajes de alguien que da vida. Esa es energía femenina. A lo mejor yo no tengo hijos, pero mis hijitos energéticos, que siempre han sido mis proyectos, tienen el mismo proceso. Los gesto, les doy vida, los nutro, los empodero y los inicio. Los lanzo al mundo, los pongo allá afuera y tengo que confiar en mi creación. Energía femenina. Pero también yo necesito productividad, enfoque, firmeza, asertividad, poder defender esa idea ya en el mundo, defenderlo de la depredación, sacar la garra y sacar la uña, accionar ante la injusticia para ser justa. Necesito esa fuerza, necesito ese poderío, necesito ser agresiva cuando tengo que ser agresiva. Las mujeres le tenemos mucho miedo a ser agresivas, pero necesitamos ser agresivas cuando necesitamos ser agresivas, sobre todo cuando nuestras obras creativas o nuestras obras más importantes, nuestras creaciones más vitales y de mayor sentido corren peligro. Y sobre todo la niña buena le tiene miedo Y a ser cuando la enojona. niña buena, le tiene miedo, necesitas ser agresiva. Necesitas decir, hasta aquí llegaste, cabrón. O sea, o hasta aquí llegaste, cabrona. Hasta aquí son mis límites. Esto ya no es negociable para mí. Entonces, necesitamos esa parte. Y esa fuerza nos las da el ánimos, la energía masculina. ¿Cómo pretendo yo que mi genial idea me dé dinero actuando con energía de productividad, con enfoque? O sea, sentarte en la computadora y decirle a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu gato, a tu hijo, a tu abogado, a tu lo que sea, decirle, en este momento yo no te puedo atender, en este momento yo no te puedo ayudar, porque este es un momento de enfoque para mí. Eso es energía masculina. Y las mujeres que no abrazamos esa parte, somos mujeres que estamos todo el tiempo en la cuevita creando, en la cuevita creando, 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 creando. Y tenemos libretas millonarias de ideas y de proyectos y de creaciones que nunca ponemos en el mundo. No, y que estás de acuerdo que es el mismo proceso que tenía esta chica, o sea, cuánta idealización de yo me quiero Sí, poner esto, pero no, ¿cómo? No, 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 qué ajá, pinche miedo, ¿no? Ajá. Y es ese nunca lo proceso que pone. dices tú, o sea, también necesitas de la garra para decir, ¿por qué fregados no me lo voy a poner? Exacto. Entonces, esa energía es el ánimo, es la masculina. ¿De dónde yo lo voy a integrar en luz, en sombra, sanado o no sanado? De la relación y de los vínculos de mis cuidadores principales, en este caso, idealmente deberían de ser mis padres. No siempre fueron mis padres, a veces sí fueron mis padres, pero ¿cómo lo integré? ¿Cómo lo integré? ¿Cómo fueron satisfechas mis necesidades principales en estas dos fuerzas? Porque a veces no, y es que yo sí tuve a mi papá conmigo, sí, pero todo el tiempo le estaba escuchando, lo estaba viendo sufrir por dinero. Todo el tiempo lo estaba viendo estar enojado porque no había dinero. O todo el tiempo estaba viendo a mi mamá criticar a mi papá, hablar mal de mi papá. Y nos encanta decirnos, no, yo, el amor. Espérame, todo el tiempo estaban criticando, todo el tiempo estaban enojados, todo el tiempo estaban la carencia, el miedo, el terror, el amor, ¿no? Entonces, perdón, el terror, el miedo, la carencia y todo. Entonces, la manera en la que interiorizamos el amor, necesitamos aprender a cuestionarnos nosotras muchísimo esto, porque ahí es donde vamos a sanar estas dos partes. No podemos nosotras renunciar al síndrome de la niña buena y defender con garra algo que yo quiero si no volteo a ver cómo integré estas dos energías en mi vida, cómo yo las interioricé, porque necesito ambas, ambas. Y ese trabajo se va a hacer cuando pueda voltear a ver a las personas que me dieron crianza, que me dieron cuidado, que estuvieron a cargo de mi supervivencia
de mi nutrición, de mi desarrollo y contarme la verdad. Hicieron lo que pudieron, sí, pero no fue lo que yo necesité para poder poner allá afuera o manifestar o crear la identidad que yo quiero. ¿Cómo voy a saber si entonces, si yo estoy todavía desde la niña buena? Porque estoy en formación reactiva, porque me sigo obligando a mí misma a hacer algo, me he moldeado a mí misma a hacer algo más aceptable de lo que verdaderamente yo quiero ser. Se sigue contraponiendo de manera interior el deseo contra lo que me estoy obligando. Ahora, ¿cómo lo rompo? Cuéntate la historia, paga el precio, que te duela, pues. No importa, necesitamos romper con esa idealización. Y cuando me empiezo a contar la historia, necesito saber que esto es para ayudarme a crecer, para ayudar, para ser honesta conmigo misma y decir, es que esto de verdad sí duele. Sí duele, pero si sigo permitiendo que se guarde como secreto, porque no lo puedo decir, porque no me lo puedo revelar, también eso va a seguir ejerciendo presión sobre mí y seguirá siendo mi punto de partida. Mi punto de partida seguirá siendo sostener esta imagen, porque yo le decía a Ame ayer en la junta creativa que tenemos los lunes. Lo que pasa, estábamos armando ahí material para la clase, una clase que vamos a dar, y entonces yo le decía, lo que pasa es que, a ver, nos contamos la mentira de nuestra historia de vida porque la necesitamos, porque nos funciona como mecanismo de defensa, pero la que cuenta esa historia necesita ser alguien. Entonces, cuando yo me cuento esa mentira, necesito desarrollar la identidad que sostenga esa mentira. Pero yo no soy esa. Yo no soy esa. Verdaderamente yo soy la que viene de la verdadera historia. Y entonces los miedos y los condicionamientos siguen ejerciendo una presión en mí. Y entonces, entre más trate de sostener la historia que me estoy contando, más me obligo a sostener la identidad que necesita sostener esa historia. Y cuando yo empiezo a crecer, me puedo contar la verdad. Me puedo contar la verdad porque me puedo cuidar. Me mencionaba algo bien interesante que decía, puedo tener conversaciones más armoniosas, más grandes, más, ¿no? Lo que pasa es que podemos tener conversaciones más maduras. Más maduras. Cuando yo logro crecer y yo logro comprender también las heridas de quienes me dieron cuidado, de quienes me dieron crianza, de quienes me ayudaron a mí a sobrevivir al mundo, cuando yo los puedo comprender y los puedo ver y yo puedo sanar esas heridas que yo tengo, yo puedo tener conversaciones maduras. Yo puedo aceptar sus elecciones, pero también puedo distinguir lo que necesito aprender a darme por mí misma, porque honestamente aquí no lo hubo. Ya sin ser la rebelde tardía que fuimos, hicimos cosas porque necesitábamos ser vistas. Bueno, ya no soy esa rebelde tardía. Ya me cuido, o sea, he aprendido a crecer y en ese crecimiento una va desarrollando habilidades de autocuidado, pues. Y entonces sé lo que es bueno para mí. Sé lo que me nutre, sé lo que me cuida, sé lo que me empodera y sé lo que me permite estar en el mundo. Y muchas veces eso ya no tiene absolutamente nada que ver con los valores y las creencias que sujetan al clan de donde yo vine. Pero es algo que no te vas a quitar. Tú vienes de ahí, son tus raíces. Te vuelves capaz de honrar, te vuelves capaz de ver y de honrar el lugar del que tú vienes, pero contándote la verdad, diciéndote la verdad, cuestionando mucho la forma en la que interiorizamos el concepto amor, incondicionalidad, crecimiento, desarrollo, nutrición, satisfacción de necesidades, bases de autoestima, todo eso que para nosotras ahora es indispensable para poder ser mujeres que se sostienen, que son fuertes, que diseñan la vida que quieren, todo eso es bien importante que no los digamos. Es un trabajo súper incómodo, súper doloroso, sí. En mi caso, yo siempre lo he dicho, cuando yo me vi ante esta tarea,
Yo creo que primero lo hice con mi mamá y ahorita lo estoy trabajando con mi papá. O sea, ahorita honestamente que regresé, tengo 1 año y medio que regresé a vivir con mi papá y creo que para mí, si puedo explicar de qué se ha tratado este 1 año y medio, ha sido eso. Ha sido terminar de trabajar el romper mi idealización con mi papá. No, a mí mi papá no me amó me ama, sí me ama y yo lo amo a él y lo honro, pero no me amó incondicionalmente. No, porque no supo cómo, no podía. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué herramientas lo va a hacer? Lo honro muchísimo. Es un excelente proveedor. Uf, le agradezco estar yo ahorita en su casa. Me ha permitido que avance en proyectos nuevos de una manera increíble, por el simple hecho que no pago renta y que no pago muchos de los servicios que salen un ojo de la cara cuando tienes una casa por ti misma, ¿no? Porque aunque yo ya tengo 37 y él ya es un adulto de 64 años, él quiere seguir siendo mi papá que me da. ¿Le agradezco eso? Claro, claro, pero no es el ideal de hombre. No es, porque no tiene muchas cosas que en su momento cuando yo no las vi, hicieron que yo no tuviera la fuerza suficiente para defender mis ideas. Yo no tenía la fuerza suficiente para defender mis ideas en el mundo porque él como mi cuidador principal no me lo pudo dar. Eso lo tuve que aprender a hacer yo, a sanar yo, a trabajar yo. ¿Me llevo bien con él ahorita? Bastante bien. ¿Lo idealizo? No. ¿Tengo conversaciones incómodas, honestas y duras con él? Muchísimas. Muchísimas. Pero no puedo seguirme contando que es un amor incondicional que me lleve a pensar que encontrar a alguien como él me va, me va a dar lo que yo necesito. No, no. Logré sanar esto con mi mamá, afortunadamente y gracias al cielo y al universo, muy a tiempo, antes de que mi mamá muriera. Cuando yo me fui de casa de mis papás, el primer trabajo que yo hice fue mi madre. Y yo siempre hablo de este concepto de matar a la madre interior de la psique, que es a esa madre que sigue ejerciendo mucha presión en ti desde sus exigencias. Dejarla morir y dejarme de contar la versión que yo que yo quería contarme de que mi mamá era incondicional conmigo. Mi mamá no era incondicional conmigo. Mi mamá me condicionó todo el tiempo y toda mi vida su amor. Estuvo sujeto a reglas y a creencias y a valores. Y cuando yo decidí hacer cosas por mi cuenta, yo perdía sus cuidados y perdía sus atenciones. Y es bien importante que nos digamos esto, chicas, aunque duela. Ahora, Exacto. ¿sí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sanar a mi mamá. Crecer. Saraeli, tenías 26 años, me tocaba crecer. Y reconocer qué me hace falta a mí para mi autoestima, porque soy esta mujer tan necesitada de validación. ¿Qué me hace falta a mí? Y dármelo, a arrastradas de culo, como decimos en a qué chingados vine, a arrastradas de culo, dármelo. Adquirir esas habilidades de ser mi propia madre, darme vida, nutrirme, empoderarme e iniciarme, fue duro, pero desde ese lugar de mujer pude ver a la mía, o sea, pude ver a mi madre con un montón de compasión. Encontrarme a la mujer de 50 y tantos años llorando en su casa porque mi abuela la había regañado. Y tener mucha compasión por ella y sus procesos. Y mucho respeto por sus elecciones. Porque desde la niña herida, una cosa que queremos hacer es cambiar a la mamá. O sea, seguimos teniendo conflictos con ella. Seguimos teniendo conflictos con ella, nos peleamos con ella. Yo dejé de pelearme con mi mamá. Y también dejé de preocuparme por mi mamá, ¿eh? Mi mamá era una mujer enferma. Mi mamá no iba a sobrevivir la pandemia y eso yo lo vi venir desde el principio. Tenía muchos años trabajando la enfermedad de mi mamá a nivel interno, entendiendo que mi mamá hacía elecciones de vida
que constantemente la ponían en peligro con su salud. Y yo no podía hacer absolutamente nada por eso. Entonces yo crecí para respetar sus elecciones y dejar de preocuparme por ella. Y entonces me convertí en esa mujer capaz de tener conversaciones incómodas, duras y maduras con mi mamá sin esperar que mi mamá se sometiera. Pero yo también dejé de someterme a las expectativas que ya no veía tan mejor en ella, pero sí las veía en figuras de autoridad femeninas, ¿no? Entonces, sí es muy duro cuando haces ese trabajo, duele mucho, lloré muchísimo a mi mamá, pero cuando viene el proceso difícil de muerte de mi mamá y yo ya nos habíamos dicho lo que nos teníamos que decir. Ya nos habíamos dicho lo que nos teníamos que decir y ya habíamos aprendido mucho una de la otra. Yo siempre digo, ganamos la batalla. Era una guerra y al final las dos ganamos la batalla. La ganamos. Pero ni yo fui quien ella quiso, ni ella fue quien yo quise que fuera. Y no, mi mamá no me amó incondicionalmente. Mi mamá me condicionó el amor todo el tiempo, pero no es porque me quisiera, conscientemente dijera, o sea, no es que mi mamá se levantara y dijera, a huevo, voy a condicionar a esta cabrona un día más de su vida. No, lo que pasa es que sus creencias y hasta donde le alcanzó su conciencia, pensaba que el camino correcto en la vida era uno. Y luchó muchos años por meterme a ese carril. Se rindió, pero se rindió porque me fui, se rindió porque trabajé en mí, se rindió porque la sané, se rindió porque yo la lloré, se rindió porque yo hice mi chamba. Y cuando yo volví, mi dinámica con ella era tan distinta que entonces aprendió a tratarme, aprendió a respetarme. Entonces yo tampoco fui incondicional con ella en un principio, porque la tuve que enseñar a respetarme. Nos convertimos en incondicionales cuando ganamos la batalla en el sentido de ni yo soy quien quieres, ni tú eres quien quieres. Y así te amo. Ni pedo, güey, te vas a morir joven. Y eso es algo bien duro. Sí. Te vas a morir bien joven, mamá. Y como te vas a morir bien joven, más me vale que haga el pinche trabajo contigo. Porque yo no me voy a quedar con ese. O sea, yo no me voy a quedar con eso. Yo no sabía que iba a haber una pandemia. Nadie sabíamos eso. Pero mi mamá desde antes de la pandemia ya empezaba a manifestar situaciones de salud delicadas. Y yo lo vi venir. Y yo dije, más me vale que haga este pinche trabajo y que me diga la verdad. Entonces, creo que de los 26 para acá empecé a hacer el trabajo de la niña buena o del síndrome de la elegida y se empieza por renunciar a esa idealización. Entonces, sí necesitas sanar a los dos. No vas a jalar sin una energía o sin la otra. O sea, ¿qué quieres? Si estás encontronazo en tu vida, ¿qué quieres? Crearte nuevas condiciones, crearte nuevas realidades, sacar adelante ese proyecto, tener más dinero, tener más libertad, ser más tú, ser más auténtica, que tu familia se base en otro, o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres crear? Porque cuando tengas claridad de lo que quieres crear, necesitas saber que necesitas tanto la parte creativa como la parte fuerte y la parte productiva y la parte que protege y que es agresiva. Pero también necesitas la parte amorosa, nutricia, creativa. No hay una cosa sin la otra. Entonces, sí, la respuesta es hacer el trabajo con los dos. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Como les dije, voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción, tanto en Spotify como en YouTube, todos los datos, tanto de Ami como de Saraeli, proyectos por separado que tienen cada una, pero también en conjunto, porque por favor, métanse a sus redes sociales, en serio, ya sea que estén ellas dos o que sean, como les decía, por separado, tienen mucha información muy valiosa, muy importante para cada una de ustedes. Gracias, chicas, por este episodio, por haber platicado de algo que la verdad es que a mí me toca muchísimo. Esperemos una parte 2 porque, como les decía, de este tema se puede rascar bastante. Y Sí. pues nada, muchísimas gracias por acompañarme. Ay, gracias a ti por invitarnos, mi querida chulita.
Cuando quieran. Esta es su casa, pueden repetir, así como Saraeli, Sí. pueden Gracias. repetir las veces que quieran. Gracias, Ros. Gracias por abrirnos este espacio también y gracias por seguir honrándote tú también, ¿no? Desde este lugar en el que pones, como hemos hablado todo el episodio, tus dones afuera, tus dones en el mundo y haces el trabajo de sanar tú para enseñarles allá afuera a mujeres que ni siquiera te conocen cómo también es el camino de la sanación, no solamente desde las herramientas, sino también desde el esto se vive, esto es completamente real. Y pues esos son los mensajes que nos hacen falta afuera, ¿no? Mensajes más reales. Así que gracias también por eso. Muchas gracias. Yo encantada. A mí me gusta mucho rascarle esto. Sí. Puede que uno llore, pero yo no me importa. Llorando estoy así de, sí, yo voy a aprender. Claro, Como es diría parte Karol del G, el proceso. mujerón en el que voy a convertirme. Sí, esa frase se volvió épica, ¿no? Después de lo que me está pasando, el mujerón que yo voy a hacer después de esto, Pues es ¿sí? que es literalmente, güey, es literalmente transformar lo que ha estado de la chingada en algo chingón. Así es. Súper, sí. Muchísimas gracias, chicas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que sabes que le gustaría mucho, o puedes etiquetarme en tus historias de Instagram en donde estás compartiendo este episodio. Si quieres más contenido para reconocer tu poder personal y vestirte para ti, puedes seguirme en Instagram como @chulita_mx. ¡Hasta la próxima!